Hola gente, quería decirle que denle like y suscriban para que más gente puedan ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, es de Dragneel Slayer. Yo lo subo con el permiso del autor. Abajo les estaré dejando el link de la historia como el perfil del creador. Los dejo para que disfruten del vídeo. Saludos a los miembros del canal @NaitoCore2238, @VictorGómez-H4Q, @EduardOrtiz 5353, @EduardRevilla904, @Elegir un hombre es difícil 3570, @Gokan 2345, @CarlosChan-XX5es, @Roberto Vieira-VQ9es, @César Alejandro de León 9626, @Cristiano Arapi 6502, @Jorge Luis Ocesa Mesa 7539, @Chairman 8381, @Fernando Elbert Altamiranobu 6365, @Anubis_1771, @Matatavibravo 7589, @RuizUTRF Frederico Rubén 9521, @Raúl Alvarado-DF6DW, @Ayato-P5E, @Rolando López 255, @Juan.exe 2194, y a @Camuima_N2Q. Muchas gracias por seguirme y todo su apoyo hasta ahora. Los dejo para que disfruten del vídeo. Capítulo 16. Enfrentar a Ryomen Sukuna en la era Heian se convertía en sinónimo de muerte asegurada. Se convirtió, a pesar de ser un humano, en un ser aborrecible, en un monstruo peor que muchas maldiciones, alcanzando el grado especial. Fue apodado como el rey de las maldiciones durante la época dorada de la hechicería, logrando exterminar a clanes importantes de Jujutsu hasta que no quedó absolutamente nada de ellos, ni siquiera el recuerdo. Ryomen Sukuna obtuvo un poder inconmensurable que hizo temblar a cientos, miles de personas, convirtiendo la era Heian en su propio momento de reinado del terror, dejando muertos por donde pasaba, demostrando su poder y su crueldad hasta el punto de ser sellado por los hechiceros. Era un monstruo que solamente 10 o más hechiceros de primer grado o de grado especial podían detener, según las propias leyendas. Ningún hechicero de manera directa, salvo alguien realmente poderoso, debería haber podido hacer frente al rey de las maldiciones. E incluso hechiceros poderosos, ni siquiera deberían poder dañarlo gravemente. Sukuna había obtenido el poder de un total de 15 de sus 20 de vuelta, gracias a una maldición que lo quiso despertar y darle el control del cuerpo de Itadori. Con un poder tal, pocos hechiceros deberían haber podido hacerle frente, salvo Gojo Satoru por su técnica maldita y otros hechiceros con poderes similares. Sin embargo, un joven estaba de pie frente a él, sin herida alguna o daño demasiado visible más allá de unos cortes en su ropa, con los ojos clavados en él y la sangre goteando de sus manos. Pero no era sangre del chico, sino suya. Con cada golpe que le dio, dañó una parte de su cuerpo, dejándole restos de sangre en el rostro. Su nariz había sido destrozada, así como algunas costillas que perforaron uno de sus pulmones. Pero aquello no debería estar pasando, no a menos que no fuera contra Gojo Satoru. Entonces, ¿por qué este mocoso me está dañando y yo a él no? La rabia se fue acumulando dentro de Sukuna durante todo el enfrentamiento. Naruto se dedicó a contraatacar cualquier golpe, descargando jabs directos contra el rostro ya lastimado del rey de las maldiciones, haciéndolo retroceder mientras movía su cuerpo, como un boxeador, para evitar los golpes de su contrincante. Esto, por supuesto, lastimaba mentalmente a Sukuna, objetivo que estaba en la cabeza de Uzumaki y en la de cualquier luchador. A la hora de pelear, no solamente se hacía físicamente. La mente jugaba un papel importante a la hora de obtener una victoria o una derrota, algo de lo que Naruto era consciente y que usaba en cualquier enfrentamiento que tuviera, sin recriminarse a sí mismo por ello. Y si bien Sukuna era consciente, verse superado por alguien que consideraba normal, lo estaba golpeando tanto en el orgullo como en la mente, desestabilizándolo hasta el punto de no atinar ningún golpe contra su adversario. ¿Será su técnica maldita? Los ojos de Sukuna relucieron confusos, intentando ver qué era lo que pasaba en aquella pelea, buscando cualquier indicio que le diera la comprensión que necesitaba. Pero Naruto no estaba actuando de una manera previsible. Aquello que parecía ser su técnica maldita, cambiaba cada pocos segundos. Lo que en un principio pareció centrarse en manipulación de fuerza, pasó a ser algo similar a su desmantelar, causando choques invisibles por toda la zona del enfrentamiento, como si estuviera intentando cortarle o dañarle a distancia. Casi parecía que podía imitar las técnicas de otros hechiceros y usarlas a su antojo, incluso cuando debería tener un límite.
En el mundo de la hechicería existían reglas, pero aquel chico parecía estar saltándose todas y cada una de dichas reglas, como si no existieran los límites. No sé mucho sobre él. El mocoso de Itadori no estuvo con este chico y nadie hablaba sobre él. Es como si no existiera o fuera un tabú mencionar su familia. Sukuna estaba sintiéndose cabreado, humillado y molesto, aunque terminaría achacándolo a los dedos faltantes. El único dato útil sobre Naruto que tenía era que su grado dentro de la hechicería era de grado especial, como Gojo Satoru, pero incluso este último parecía estar por debajo de su ahijado. ¿Acaso podía existir una técnica superior a los 6 ojos o al infinito del clan Gojo? Si era así, Sukuna nunca había oído hablar de dicha técnica o de una familia que pudiera igualar a los Gojo dentro del mundo de Jujutsu. Pero aquellas creencias se hacían añicos con cada golpe que recibía, que si bien no lo lastimaban en el alma, sí que podía sentirlo de manera física a un nivel por encima del promedio de un hechicero. Debería reunir el resto de mis dedos con aquel pensamiento recurrente en los lapsos de golpe y golpe. Sukuna finalmente cedió ante el asalto y recibió el último golpe de Naruto, saliendo despedido hasta estrellarse contra el escaparate de una tienda. El cristal estalló hacia el interior, clavándose algunos fragmentos en el cuerpo del rey de las maldiciones, los cuales él mismo se quitó cuando las heridas comenzaron a regenerarse, cayendo a sus pies. Supongo que debo hacerlo. Expansión territorial juntó las manos hasta formar un triángulo, juntando dos dedos que formaban un pequeño círculo. La energía maldita explotó al segundo de hacer aquella seña, expandiéndose. Relicario demoníaco. El último as bajo la manga de cualquier hechicero o usuario maldito, era su dominio. La expansión territorial. Sukuna fue empujado a usar la suya propia y no tuvo reparo en usar su as bajo la manga. De hecho, con ella debería obtener la victoria y la cabeza de aquel hechicero que lo estaba molestando. Iba a matarlo. Expansión territorial inversa. Q. Los cortes, invisibles, llegaron a millares. Los edificios fueron cortados, apareciendo grietas en las paredes y en el pavimento. Como una lluvia torrencial de una tormenta veraniega, los cortes aparecieron en un campo amplio alrededor del rey de las maldiciones, cortando a cualquier persona que estuviera dentro del espacio de acción de su dominio, dejando probablemente cientos de heridos, más destrucción y algunos muertos más, manchando sus manos de sangre. Los ojos de Sukuna se movieron por el polvo y los escombros, buscando el cuerpo cortado de su principal enemigo. Sus labios se torcieron en una sonrisa burlesca cuando captó el olor salino de la sangre y giró la cabeza hacia la dirección de la que provenía dicho olor, abriendo los ojos por un segundo de manera amplia, antes de que su iris se mostrara con un brillo de complacencia. Uzumaki Naruto había recibido de lleno el golpe directo, siendo cortado en diversas partes de su cuerpo, quedando casi desmembrado. Y eso era lo extraño. El relicario demoníaco era un dominio ofensivo y defensivo que generaba una expansión abierta de energía maldita, delimitando hasta un límite en el que la técnica cumplía su objetivo. Al ser de esta forma, cualquiera que entrara en el límite, sería eliminado al segundo, cortado en pedacitos como si hubiera entrado a una máquina de cortar carne. Naruto fue una excepción. Los brazos estaban casi ilesos, con algún corte más profundo de lo normal. La ropa se había hecho completamente jirones y siendo apenas usable por el adolescente, quien se cubría con su uniforme destrozado, dejando a la vista mucha más piel de la deseada. Cualquier miembro o incluso la cabeza, estaban intactos, salvo con cortes leves o profundos, según hubiera golpeado la zona con más o menos fuerza. Y dichos cortes se iban cerrando de manera lenta, lo que Sukuna dedujo como una técnica inversa que estaba haciendo efecto de manera constante. Eso fue lo que pensó en un primer momento. Una energía maldita densa y pesada lo detuvo de hacer cualquier comentario chistoso o incluso de moverse. Se quedó de pie, mirando cómo las heridas del adolescente se cerraban, dejando ciertos rastros de sangre, siendo el indicativo de que los cortes habían existido. Cuando la última herida se cerró, Naruto abrió los ojos y Sukuna se maravilló. Eran de un color rubí intenso, con la pupila rasgada, destilando ira, odio y sed de sangre hacia su objetivo, cosas que el propio Sukuna sintió en su cuerpo, haciéndolo temblar levemente. Pero se recompuso. Sukuna respiró de manera profunda hasta llenar sus pulmones de oxígeno y dejó que su sonrisa confiada volviera a su rostro. Naruto no iba a lastimarlo de manera grave porque estaba usando el cuerpo de Itadori. Nadie le perdonaría que lo matara, que asesinara a un compañero hechicero que era inocente. Y él sabía que Naruto no se estaba empleando a fondo y que no lo haría. Oye, mocoso, la voz de Naruto ya no era joven, sino que se oyó profunda, cavernosa y vieja. ¿Podrías dejar de mirarme como si supieras lo que voy a hacer?
Es molesto que un mero humano me mire tan descaradamente. Humano. Mocoso. Ja 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 ja. Tienes bastante temple, Uzumaki Naruto, como para hablar al rey de las maldiciones de esa manera, lo reafirmo. Pero estás. Corta el rollo, mocoso malcriado. Usando la mano derecha, Naruto se echó el cabello hacia atrás, usando la sangre de su mano como gomina fijadora. No me importa si eres el rey de una mierda. Deberías mostrar respeto a tus superiores. Un segundo después de aquella declaración, el brazo derecho de Naruto atravesó el pecho de Sukuna arrancándole el corazón. Estaba palpitando y se sentía caliente, con la sangre goteando de la mano hacia el asfalto. El rubio retiró el brazo con el corazón aún en su mano y se lo mostró a Sukuna. Si creías que esto no lo iba a hacer, aplastó el corazón, sonriendo de manera oscura. Estás realmente equivocado, mocoso. Yo soy el rey del infierno, el rey demonio, el rey de los yokai. Sukuna regeneró aquella herida, pero la mano izquierda de Naruto lo estampó contra el suelo mientras se curaba. NGH. Puedes llamarme el zorro de 9 colas, Kurama. Y un calor abrasador derritió la piel del rey de las maldiciones. Capítulo 17. Los Uzumaki habían sido un clan importante dentro del mundo de la hechicería, aunque terminó como muchos de ellos tras la era Heian. Con un linaje extinto, o eso se había creído hasta la aparición del único usuario de Unión Maldita desde hacía algo de más de 1000 años, lo que colocaba a este individuo en una posición privilegiada, o lo habría estado en la época dorada de la hechicería. El conocimiento de los Uzumaki había caído en el olvido y con su poca presencia en el mundo, los ancianos relegaron del clan colocándolo en una posición como un clan ordinario y sin importancia real para ellos, cuando en su momento más elevado, fueron colocados dentro de los importantes y fueron uno de los 4 clanes con más importancia, junto a los Kamo, los Zenin y los Gojo. Pero no haber poseído un usuario poderoso desde hacía años, cientos, y haber perdido miembros con el paso del tiempo, le dieron un motivo cálido a los ancianos de relegar al clan a una posición más irrelevante, motivo que actualmente usaban para poder deshacerse de su último miembro, pues no conocían que fuera poseedor de Unión Maldita, siendo el segundo usuario de esta técnica maldita desde la era Heian. Como muchos clanes, los Uzumaki tuvieron su tiempo de gloria en la era Heian, el tiempo dorado de los hechiceros y las maldiciones, y podría caer en la mente de muchos que los Uzumaki y Ryomen Sukuna habían coincidido en algún punto, pero esto era erróneo. Los Uzumaki fueron un yoji y no se inmiscuyeron en el mundo de Jujutsu de manera directa, como cabría haber esperado. Todo esto, por supuesto, fue conocido por su último miembro mientras estudiaba en Estados Unidos, formándose como un hechicero reconocido. Naruto conoció sobre los secretos, la sangre derramada y las traiciones, identificando muchas cosas que le habían contado, siendo una mentira para mantener su lealtad. Debido a los descubrimientos, había tomado una posición distinta a la que había tenido con anterioridad, dejando de lado su buena disposición y dispuesto a hacer una reestructuración. Él era el último Onmyoji y el último Uzumaki, único usuario de Unión Maldita. Eso lo convertía en, probablemente, el hechicero más fuerte. Si alguien supiera quién era y lo que era, Naruto no dudaba de que lo habrían intentado asesinar o utilizar, sin importarles que su familia había sido y era importante en la hechicería. Hacía tiempo que su apellido quedó casi en el olvido y si Satoru no hubiera sido su tutor y padrino, probablemente los ancianos lo habrían moldeado hasta convertirlo en una simple herramienta. Por suerte, la diosa Fortuna había estado de su lado hasta aquel momento y parecía seguir acompañándolo por un largo tiempo más. De manera lenta, Naruto retiró su mano del rostro quemado de Ryomen Sukuna, viendo el rostro de Itadori Yuji ahora sin tatuaje alguno, con su piel quemada, casi convertida en carbón y supurante. Soltando un suspiro, colocó la mano e hizo uso de la técnica inversa para revertir aquella herida. El rey de las maldiciones había sido derrotado de forma momentánea, gracias a Kurama, pero el propio Sukuna llevaba razón. No iba a matarlo sacrificando a Itadori cuando el muchacho tenía un futuro brillante por delante como un hechicero poderoso. Lo había sentido y casi podía decir que lo vio en un futuro. Solo necesitaba la maduración correcta, con los entrenamientos y la guía apropiados. Pero su padrino había sido sellado, según la información de Mechamaru, quien parecía haber dejado un plan de respaldo. Ese idiota traidor Geto Suguru había sido el encargado de sellar a su padrino. ¿Pero cómo estaba vivo? El cuerpo de Geto había sido enterrado, inerte, frío y con las heridas presentes que lo llevaron a la tumba. Él estuvo allí cuando murió el hombre. Vio cómo la sangre manchó su ropa y cómo él y Yuta lo vencieron antes de que Satoru le diera el golpe de gracia. ¿Había alguna técnica de resurrección? ¿Sería una reencarnación?
Tal vez un clon del propio Geto creado por una técnica maldita. Naruto frunció el ceño ante esas preguntas y se irguió sobre su altura. Sentía el aire sobre su piel. Estaba casi desnudo. Sin vergüenza alguna, el chico entró a una tienda abandonada y cambió su ropa, incluyendo los zapatos, y salió de ella con unos pantalones holgados de color blanco y una camiseta sin mangas negra como la noche misma, que se pegaba a su pecho. Justo detrás, bordado, había el rostro de un zorro anaranjado con las fauces abiertas, disparando un tipo de esfera de energía, lo que destacaba sobre el color de la tela. Nanami muerto junto a Naobito y otros que pelearon junto a Megumi y Satoru ha sido sellado. Parece que los planes de ese Geto están yendo demasiado bien. Las posibilidades de que el objetivo principal fuera sellar a mi padrino, están al 100%. Eso significa que quien está detrás de ello, no me conoce. El verdadero Geto me hubiera encerrado tras lo que pasamos, pero este farsante no lo ha intentado siquiera. Todavía cuento con posibilidades de victoria. No tuvo miramiento cuando se echó al hombro al inconsciente Itadori y comenzó a caminar hacia la barrera. Debía dejar al adolescente fuera de lo que iba a pasar a continuación. Si no lo hacía, bueno, probablemente terminaría demasiado herido, muerto o inestable mentalmente, lo que lo convertiría en un punto frágil para él, quien debía lidiar con lo que estaba pasando dentro de Shibuya. Itadori necesitaba un descanso, sobre todo con lo que tendría que lidiar por culpa de su cuna. Naruto se detuvo al borde de la barrera y la tocó, sintiendo la energía maldita que la mantenía aún de pie, como una pantalla. Algunos puntos que la erigían, habían sido 3 barreras superpuestas, al parecer, fueron removidos por los hechiceros, por eso ahora podían salir sin problema y estaba muy debilitada. A quien esté detrás de esta barrera. Toma. Y lanzó a Itadori a través de la barrera, girando sobre sus pies para correr hacia la estación, donde estaba la prisión confinadora con Satoru en su interior. Naruto era consciente de un detalle que muchos hechiceros probablemente habrían pasado por alto. Sellar específicamente a Gojo Satoru, tenía un motivo detrás. ¿Cuál era entonces ese motivo? Cualquier persona, incluido él mismo, habrían pensado que sería por los 6 ojos y el infinito, las técnicas de los Gojo y tendrían razón, al menos en parte. Satoru era el equilibrio entre maldiciones y hechiceros, una barrera que nadie pensaba sobrepasar. Pero últimamente las maldiciones habían crecido, evolucionado, alcanzando nuevas cuotas de poder que parecían propias de seres de la era Heian. ¿Sería por eso por lo que sellarían a Satoru? No, eso solo era una de las razones, pensó Naruto, mientras entraba a la boca del metro. Había muchas otras detrás, como por ejemplo que supieran usar a Geto para detener a Satoru, lo que llevaba a un conocimiento sobre la técnica de su padrino, así de como su historia personal. Quien estuviera detrás, conocía al clan Gojo de forma íntima. Con esa revelación, Naruto ahora dudaba mucho más de que fuera Geto el encargado de sellar a su padrino y causar aquel desastre. No, Geto Suguru no se aliaría con maldiciones, él las usaría y las tomaría para sí mismo, como había intentado hacer con Rika. La única opción para unir las piezas de este puzzle, es que vea al villano personalmente. Tengo que llegar a lo profundo de la estación. Cuando Naruto llegó a lo que sería la planta media de la estación, justo entre las escaleras por las que bajó y las siguientes, vio los cuerpos deformes de los rehenes de la estación, todos convertidos en monstruos deformes e irreconocibles. Al otro lado del enorme grupo de víctimas, se encontraba Maito, la maldición humana, con su pelo gris hasta por debajo de los hombros y su rostro lleno de cicatrices. Pero si es Rubio-kun. ¿Qué has hecho, Maito? Esto. Maito cogió a uno de los monstruos, un ser jorobado, de ojos huecos y piel deforme, y sonrió. Es mi mayor obra de arte. ¿No te gusta? La bilis subió por su garganta y Naruto retuvo las ganas de vomitar. Aquello, no era propio de una maldición, era propio de un monstruo lunático fuera de control, de un niño con poderes. Obra maestra, siseó, dejando que un poco de su ira contenida se filtrara en su voz. Voy a matarte, Maito. No podrás huir ahora, no después de lo que has hecho. Se lanzó hacia adelante. La mente de Maito trabajó con rapidez. El chico que venía hacia él, iba con intención de matarlo. Eso solamente lo hizo sonreír, porque no era el mismo que cuando pelearon en el festival, o cuando asesinó al amigo de Itadori. Había esperado que el chico de cabello rosado apareciera, pero se conformaría con asesinar al rubio, como hizo con Nanami. Pero los pensamientos que Maito tuviera, murieron al segundo de ver unas oscuras llamas quemando a su obra maestra. Las personas convertidas en aquellos terribles seres, se quejaron, aullaron de dolor de maneras ininteligibles que apenas fueron audibles por el crepitar de las llamas y el sonido del resto de víctimas.
Cuando Mahito quiso darse cuenta de lo que sucedía, Naruto golpeó su costado con un derechazo que lo envió a estrellarse contra una columna de la estación, agrietándola. Pero el Uzumaki no se detuvo. Siguió con otro directo a la misma zona, acompañado de una onda de energía maldita que amplificó aquel golpe, y destrozó la columna y la pared detrás de esta, enviando a Mahito contra aquel cráter, haciéndolo más profundo cuando su cuerpo se estrelló contra dicha zona. ¡Ah! Esto no es nada. Mahito sonrió de manera divertida, regenerando su cuerpo. El puño de Naruto había hundido sus costillas, perforando uno de sus pulmones y casi su corazón. Pero era imposible que muriera. Solo alguien que pudiera golpearlo en el alma, podría matarlo de manera definitiva. Ahora que tengo. No lo has comprendido. Un golpe conjunto de ambos puños del rubio, envió una onda que agrietó la pared entera y, como una telaraña, las grietas fueron apareciendo, teniendo el epicentro en la zona donde Mahito estaba incrustado. Voy a matarte, bastardo. Naruto comprendía la técnica maldita de Mahito y eso le daba la defensa perfecta contra ella gracias a su propia técnica, impidiéndole a la maldición humana que pudiera cambiar la forma de su alma, lo que produciría un cambio en su propia forma física. El error principal de todos los que peleaban contra él, era que no sabían cuál era su técnica maldita. Y Unión Maldita le permitía afectar con energía maldita el alma de cualquier usuario, porque comprendía lo que era la división de almas. En el momento en el que Mahito recibió el tercer golpe, de manera directa contra su cuerpo, sintió una vibración en su interior y un miedo insano llegó a hacerle sudar frío, viéndose obligado a convertirse en un conejo para evitar el cuarto golpe. El brazo se movió veloz y el puño destrozó la pared. Veo que lo has entendido. Se movió rápido, enviando una onda de fuerza invisible. El conejo que era Mahito, se estrelló contra la pared al otro lado del andén. Puedo dañar tu alma hasta el punto de destruirla. Es la única manera en la que puedes morir, motivo por el que Nanami-sensei no pudo asesinarte, cuando claramente es más fuerte que un hechicero promedio y tú simplemente eres escurridizo. Me contuve en su momento, pensando en los planes que podríais llevar a cabo, pero no más. Desparece. Capítulo 18. Los ojos de Geto Suguru se mantuvieron fijos en la prisión confinadora anclada al suelo, formando grietas por el peso de la misma. Los ojos que caracterizaban al objeto maldito, estaban cerrados y su piel se había vuelto pálida después de haber estado roja candente, como si se hubiera comido algún tipo de alimento picante antes de tomar aquel color pálido, propio de una piedra. No se movió de aquel lugar en los siguientes 10 minutos, siempre con sus ojos fijos en el objeto donde estaba sellado Gojo Satoru, con los brazos cruzados y entrelazados dentro de las enormes mangas de su vestimenta. La prioridad y el objetivo principal de su plan, había sido siempre sellar al portador de los 6 ojos, su némesis, aquel que siempre aparecía para detenerlo. Logró matar a un portador cientos de años atrás y otro murió por Mahoraga cuando el portador se enfrentó al líder del clan Zenin. Y ahora, en el presente, el actual portador de los 6 ojos había quedado sellado dentro de aquel objeto a sus pies, de donde no podría salir a menos que tuvieran la puerta trasera o que él liberara a su prisionero, algo que no tenía dentro de su mente. Su tranquilidad desapareció de un momento a otro. El techo tembló, dejando caer algo de polvo sobre su vestimenta, y grietas aparecieron en las paredes y pilares, produciendo un crujido cuando uno de ellos se desplazó, como si fuera a derrumbarse por algo en concreto. ¿Habría sido algún ataque masivo o una pelea que de alguna manera hubiera afectado a la estructura de la estación? Geto no podía responderse esa pregunta y solamente miró hacia donde estaba la prisión confinadora, observando a ver si podía tomarla. Fue en ese momento de duda, cuando el techo de la estación se hundió y escombros cayeron, junto a una densa capa de humo. El antiguo hechicero de Jujutsu y grado especial, tapó su rostro con el brazo y entrecerró los ojos, escaneando la nube de polvo y escombros, buscando al causante de aquella destrucción. Fueron los años de entrenamiento los que le hicieron apartar la cabeza, dejando pasar una piedra que podría haberlo golpeado en la cara, a la cual no le dio importancia. Los ojos de Geto estaban fijos en el chico que estaba de pie, sobre los escombros y un cuerpo desgarrado. Las hebras de cabello gris, le dieron la indicación de que pertenecía a Mahito, la maldición humana que había trabajado para él. ¿Tú, quién eres? La pregunta, proveniente de la boca de Naruto, hizo que Geto moviera sus ojos del inerte Mahito hacia él, parpadeando un par de veces. ¿No había hecho Gojo Satoru la misma pregunta cuando se encontraron? Sintió un tirón en los labios. Estaba sintiéndose tentado a sonreír. Geto Suguru. No, no eres Geto, replicó el muchacho, señalándolo con el dedo índice. ¿Quién eres, cabrón?
Geto murió hace un año y nadie ha podido volver de la muerte. Abiertamente, Geto sonrió ante la exasperación del adolescente, encontrando divertido aquel momento y aquellas palabras. Eran un déjà vu que le hacían recordar a cómo Gojo Satoru se había comportado, cómo finalmente quedó sellado. ¿El chico sería uno de sus alumnos? ¿O tal vez un compañero que idolatraba a su mentor? Geto no estaba seguro de quién era el chico, pero verlo reaccionar como a su enemigo, le resultaba tan divertido como un programa cómico de caricaturas. «Has matado a mi compañero», murmuró, señalando al inerte Maito, mostrando falsa preocupación. «Tendré que encontrar uno nuevo, uno que realmente pueda poneros en vuestro sitio, escoria. Si fueras Geto, me habrías llamado mono», declaró Naruto, mostrándose más seguro. Sus ojos azules miraron la cicatriz de la frente de Geto, frunciendo el ceño. Pareciera que al hombre le hubieran quitado el cerebro o se lo hubieran puesto, como a Frankenstein. Así que lo repetiré una última vez. ¿Quién eres? Había pocos jóvenes que infundieran respeto, miedo o incomodidad. Los ojos azules, la voz fría y la intención en las palabras de Naruto, hicieron que Geto entrecerrara los ojos y frunciera los labios, haciendo desaparecer su sonrisa, mostrándose molesto ante aquel tono autoritario empleado por un chico. Ah. La juventud, tan irrespetuosa, lentamente se fue agachando y tomó la prisión confinadora del suelo, arrancándola con algo de fuerza. No respetan nada, ni siquiera las intenciones de uno. Deja eso donde está. ¿O si no qué? ¿Me matarás? Geto sonrió con cierto grado de burla a la vez que le enseñó a Naruto el objeto maldito que tenía sellado a su padrino. Si este hombre no pudo reaccionar, ¿qué te hace pensar que tú podrás? Has dudado al ver a Geto Suguru nuevamente vivo. Pero debo reconocer que has notado la diferencia. Aplaudiría por eso. No soy Geto Suguru, por supuesto. He de darte la razón. Puedes haberme conocido, si has sido hechicero desde la infancia, como el hechicero maldito, Kamo Noritoshi. Aunque es más correcto presentarme como Kenjaku, el hechicero que utilizó el cuerpo del notable hechicero para sus experimentos, dándole mala fama a los Kamo. Así pues, ahora utilizo el cuerpo de Geto para mis propios planes. Tu cabeza debe de estar explotando por las revelaciones y tal vez te has quedado bloqueado como Gojo. Pero no temas, chico. Aún hay tiempo para contarte completamente la historia. No es necesario. No me importa, de hecho, expresó el adolescente, dando un asentimiento. Sabía que Geto había muerto y era la única variable que no me cuadraba. Tú pareces tener algún tipo de ritual para ocupar los cuerpos de personas, probablemente solo hechiceros, y si estás usando el de Geto, debe ser por su técnica maldita, lo que me da a entender que puedes tener y usar las técnicas de aquellos cuerpos que has usado. ¿Es correcto? Debería decir que vas por buen camino. Previendo que el Noritoshi del que hablas, es un antepasado del actual, diría que tu edad está por encima de los 200 años, tal vez mucho más. Eres concienzudo y has esperado a obtener el poder de Geto, lo que significa que nadie más lo ha tenido a lo largo de los años. Si miro el registro de hechiceros con el poder de Geto, todos son de la época de Ryomen Sukuna, la era Heian. Dado a que Sukuna se convirtió en un objeto maldito, probablemente con ayuda de un experto, diría que tu vida fue antes o durante la era Heian, en la época dorada de la hechicería, pero las personas que buscaste ya estaban convertidas en polvo. Tu edad es de al menos más o menos 1000 años. Jajajaj. Eres mucho más inteligente de lo que esperaba. ¿Cuál es tu nombre, chico? Uzumaki Naruto. Por un breve momento, el silencio se hizo entre ambos. Poco después, los ojos de Kenjaku reflejaron la sorpresa al ensancharse levemente y crecer unos centímetros, casi saliéndose de sus cuencas. ¿Había oído el apellido de manera correcta? ¿Mencionó el nombre de Uzumaki o fue solo un delirio? ¿Has dicho, Uzumaki? Así es. La sorpresa no pasó desapercibida para Naruto, quien entrecerró los ojos al mirar a Kenjaku. Los Uzumaki estuvieron en su apogeo en la era Heian, como todos los clanes de hechicería, sirviendo a la familia imperial en aquel momento. No era extraño que alguien antiguo como Kenjaku conociera su apellido, sobre todo si vivió en la era Heian. Pero si fue extraña su reacción, como abría los ojos levemente mostrando más sorpresa de la usual en una persona sorprendida, como si nunca lo hubiera esperado. Tal vez no sabía de su existencia. ¿Podría tener él algo que ver con la caída en desgracia de su familia? Naruto mantuvo sus ojos en todo momento en la prisión confinadora, pero no dejó de observar el rostro de Kenjaku, como parecía estar luchando de manera interna. Cuando esa lucha pareció terminar, los ojos de Kenjaku reflejaron su oscuro pensamiento. Veo.
No siento un engaño en tus palabras ahora, oscuros. Los ojos de Kenjaku se alzaron y miraron directamente a Naruto como dos dagas de obsidiana. Sus dedos apretaron la prisión confinadora, un gesto que transmitía su ira. Tendré que terminar contigo entonces, antes de que puedas causar problemas. ¿No crees? No puedo permitir que interfieras en mis planes, como Satoru. No menciones el nombre de mi padrino tan casualmente, bastardo. Y podrías devolverme esa prisión confinadora. Ahora. Naruto se lanzó hacia Kenjaku. Este retrocedió de un salto, poniendo distancia entre él y el chico. Entonces, un muro de picos de hielo congeló todo el andén, con una gruesa capa helada creada entre ambos chicos. El hielo se había extendido por el suelo y congeló la montaña de concreto, y a Mahito. Debo de agradecer tu intervención, Uraume. Parece que las moscas han comenzado a juntarse, declaró Kenjaku. Al instante siguiente, varios hechiceros cayeron por el agujero que había creado Naruto, entre los cuales estaban los estudiantes de Tokyo Yaoi. Quiero iniciar una nueva era dorada de las maldiciones. Kenjaku miró directamente a Itadori, quien estaba junto a sus compañeros, detrás de Naruto. He acumulado lo necesario para usar Uzumaki mientras hablábamos, joven Naruto. Espero que sobrevivas, porque quiero oír tu desesperación. Los hechiceros, Naruto incluido, se lanzaron detrás de Kenjaku, pero Uraume, un joven albino con una extraña franja de cabello rojo que parecía una extraña corona, se interpuso, enviando una poderosa onda de hielo que los habría congelado. Naruto estiró el brazo y con una flecha de fuego, hizo estallar el hielo. Pero aquello le dio a Kenjaku la cobertura para utilizar Uzumaki, liberando miles de maldiciones sobre ellos, en todo el andén de la estación. Agarraos a mí. El grito de Naruto se oyó por encima del crujido de los cimientos. Cada hechicero tomó 1 centímetro de la ropa del rubio al mismo tiempo que las maldiciones aparecían y la estación cedía. Iraisin. En un destello, los hechiceros desaparecieron y la estación sucumbió, causando una explosión de energía maldita de la que salieron centenares de maldiciones. Epílogo. Shibuya se había convertido en un erial. Los edificios tenían grietas en las fachadas, con pedazos sobre las calles derruidas y un enorme cráter donde había estado anteriormente la estación de tren. No quedaba nada de las luces ni de las risas. Todas las decoraciones de Halloween se encontraban esparcidas por las calles, hechas jirones. Algunos carteles que sobrevivieron a la explosión, se encontraban a punto de caer a la calle, colgando levemente de los tejados donde habían estado sujetos. 2 personas se encontraban actualmente en Shibuya, en el epicentro de la explosión, rodeadas de aquella destrucción. Aquel lugar rezumaba energía maldita, era incluso visible para las personas que no podían ver a las maldiciones, seres que inundaron el distrito con su presencia después de haber quedado liberados, como Kenjaku había querido. Habían iniciado los juegos de sacrificio. Han convertido a todos los estudiantes de Tokio en objetivos. El director Yaga ha sido asesinado y no se puede liberar a Gojo Satoru de la prisión confinadora. Se le ha acusado por el caso de Geto Suguru y todo lo ocasionado en el incidente de Shibuya. Ya lo han catalogado, entonces. Los ancianos son rápidos en deshacerse de quienes no quieren. ¿Algo sobre Itadori o sobre mí? Itadori Yuji será ejecutado en el momento en que sea encontrado. Se le ha colocado el trabajo a Okotsu Yuta. Sobre Uzumaki Naruto, el problema es similar. Eres acusado de ayudar al profesor Gojo y serás asesinado, como el director Yaga e Itadori Yuji. Aún no han colocado a alguien que persiga tu cabeza. Un suspiro de resignación salió de la boca de Naruto mientras mantenía su atención sobre la destrucción ocasionada por la técnica de Geto, aunque este no había sido el culpable directo de lo acontecido. Kenjaku había usado su cuerpo y su técnica maldita para crear aquel caso y llevar sus planes hasta buen puerto. No es algo que me sorprenda demasiado, Muta Kokichi. Muta asintió ante las palabras de su compañero. El joven hechicero de Kioto, traidor y aliado de Mahito y Kenjaku, estaba vivo cuando debería haber estado muerto. Tras traicionar a sus compañeros, pues él causó el incidente del festival, peleó contra Mahito haciendo uso de todo su poder y energía maldita, siendo superado por la maldición humana y asesinado por ella. O eso es lo que Mahito y Kenjaku habían pensado que había ocurrido. Tras haber sufrido un intento de asesinato, Naruto se alejó de sus compañeros y amigos apagando su teléfono y localizador, buscando así al traidor que causó los problemas del festival. Cuando descubrió que fue Muta, no se demoró demasiado en buscarlo, encontrándolo medio muerto debajo de un mechamaru gigante.
Haciendo uso de su técnica inversa logró reanimarlo, cerrando las heridas y devolviéndole el alma a su forma normal, pero dejándole el cuerpo como Mahito se lo dejó. Nuevo, de una persona no marcada por la maldición celestial. Ahora, él y Muta trabajaban juntos. Mahito fue asesinado, espero masculló el Uzumaki, girando sobre sus talones. Posiblemente Kenjaku lo tomó para algo relacionado con su plan. Puede ser que lo pueda revivir o que solo devorar su cuerpo sea necesario. Lo dejé a un palmo de la muerte. El juego de sacrificio ha comenzado, Naruto. Las zonas han sido delimitadas y, probablemente, la intención de Kenjaku sea tomar a Tengen, ¿lo has pensado? Lo he hecho. Es lo más viable para él, ahora que el señor Tengen es casi una maldición, por no haberse único a un recipiente debido al trabajo de Fushiguro. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, es destruir los planes de Kenjaku. Naruto miró el destruido distrito de Shibuya y apretó los puños. Y es una promesa. Nota de autor. Hasta aquí la segunda parte de la trilogía del hechicero. Has terminado de leer Trilogía del Hechicero 2. Uzumaki.